Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Espero que en este momento te encuentres bien, que vaya todo perfectamente. Y de no ser así, pues siempre hay caminos, maneras como para mejorar la vida desde la conciencia y la esperanza, trascendiendo muchas veces ciertos conceptos que limitan la expansión de la mente humana, ¿eh? A veces invadiéndola con temor. Hoy voy a atreverme a hablar acerca de el diablo. Tema escabroso, por denominarlo de alguna manera, el demonio. O tantos, no voy a mencionar aquí, tantos nombres o denominaciones que se le atribuyen. Se ha dicho incluso que el mayor engaño al cual el demonio ha sometido a una gran parte de la humanidad en los tiempos modernos es el hacerlos creer en su inexistencia, en que no existe. Incluso en las sagradas escrituras de diversas religiones, pues se habla del demonio, pero, haciendo un paréntesis, ustedes pueden ver en este mismo canal, Tarot 21, el video llamado Acerca de las Sagradas Escrituras, que tiene un poco como subtítulo eso de video no apto para religiosos dogmáticos. Pero bueno, todos pueden mirarlo. Es parte de la contribución que desde este canal pues intentamos realizar a la comprensión humana en su búsqueda de la verdad. En ese video no hablamos de este tema, pero sí en general del mensaje que las Sagradas Escrituras transmiten y de que muchas veces estas enseñanzas son transmitidas a través de símbolos, alegorías, metáforas, etc. No todo es literal. Cuando se habla de Adán y Eva en el paraíso, no se está hablando de un hecho histórico que podemos determinar en una época específica o bien en un lugar geográfico determinado, sino de un relato que, si bien no refiere a un hecho que ha sucedido como tal, transmite una enseñanza. Pero claro, muchas veces se confunde el símbolo con lo simbolizado. A eso ya hemos hecho referencia en otros videos y eso muchas veces conduce a muchas personas a error. ¿Mm? Es importante comprenderlo. Entonces, a ver, es cierto esto de que el diablo ha engañado a tantos con haciéndolos creer en su inexistencia. No, más bien lo contrario. El mayor engaño consiste en creer que eso que llamamos el mal es fruto de un ser independiente de las conductas humanas. ¿Mm? Atribuir, digamos, el mal existente en este planeta a alguien no humano, ajeno a lo humano. He ahí el error. ¿Mm? Y ahora voy a explicar un poquito por qué. Porque, claro, ustedes podrán decirme, ¿cómo demuestras eso? Por ejemplo, un gran místico que ya he mencionado, Jorge Adum, afirmaba que de existir el diablo sería el más impotente e indefenso de todos los seres. Claro, un antidios. Dios, tal como hemos explicado en el video, búsquenlo en este canal, el video en el cual demostramos la existencia real de Dios, a través no de la fe ciega, sino de la lógica, partiendo de hechos observables, no de cualquier lógica, partiendo de falacias, sino de hechos observables, comprobamos la existencia de Dios. Pueden buscar este video al que les hago referencia en este mismo canal, Tarot 21. Pero,
ahí mismo afirmábamos, Dios es el absoluto, Dios existe, lo contrario, literalmente lo contrario de Dios sería algo que no existe. ¿Mm? Y que de existir de alguna manera imposible, este sería el menos poderoso de los seres. Y ahí está el gran engaño al que muchas personas han sido sometidas a lo largo de la historia. Pretender que el diablo es un antidios con poder equiparable al de Dios, que busca oponerse a Dios, que habita en un infierno en el cual está ausente Dios. El infierno tampoco existe. Ya hablaremos en otro video acerca de qué sucede luego de la muerte, la vida después de la vida, etc. Eso es otro tema, da para otro desarrollo. Pero al Dios ser nada menos que el absoluto, no existe lugar en el cual no se encuentre, ni siquiera cuando hablábamos del plano psíquico o plano astral, tan lleno de egregor humano, de baja vibración, pero no existe un lugar en el cual Dios no esté, y por lo tanto siempre existe la posibilidad de salvación, de conexión con lo divino y de expandir también la mente, trascendiendo el miedo, en contacto con la divinidad, en contacto consciente, porque siempre todo ser está en contacto con la divinidad, dado precisamente que la divinidad está en todas partes y no existe lugar en el cual la divinidad no se encuentre. No existe lugar en el cual la divinidad esté ausente. No puede existir. Por definición, Dios es absoluto y todo lo abarca. El mal en el planeta Tierra es resultado de conductas humanas que por libre albedrío muchos humanos ejercen. Son capaces. La humanidad terrestre aún no ha trascendido esta dualidad entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. No le ha trascendido. Y por libre albedrío todo ser humano puede elegir, como ya hemos dicho, a veces ser capaz incluso de lo peor, también de lo mejor. Entonces, el diablo, incluso en el tarot tenemos la carta, el arcano 15, el arcano mayor 15, que es precisamente el diablo, simbolizando la dominación que unos seres ejercen sobre otros, porque eso es el mal, dominar a otros seres en procura de beneficio egoísta. Bueno, la dominación no tendría sentido si no es en procura de beneficio egoísta, precisamente. Así es que echar la culpa a seres externos o a un ser externo, porque tampoco los reptilianos, tampoco lo que dicen las teorías conspirativas de que los humanos son dominados mentalmente con implantes, eso no tiene sentido. Siempre hay que partir de la lógica, pero de una lógica basada en hechos observables y a partir de ahí sí deducir y expandir más allá de lo visible. Pero de eso se trata. No puede existir un antidios, y menos un antidios que sea poderoso. La divinidad confiere a los humanos libre albedrío, y son los humanos quienes son capaces de conductas demoníacas. Ahora bien, eso quiere decir que está todo bien y entonces tatuarse una imagen del diablo no pasa nada. No, guarda. O hacer rituales con velas y rituales demoníacos, no pasa nada. No, porque la mente humana ha, digamos, internalizado arquetípicamente ese símbolo. No es un ser con existencia real, pero sí es un símbolo de la oscuridad. Y por lo tanto, claro, cuando se convoca a ese tipo de energías, eso tiene un efecto inarmónico en la vida de las personas. Inarmónico por decir lo menos. Y ni mencionar lo que se hace en ciertos rituales, digamos, donde se invocan esas energías de bajísima vibración. Pero, en definitiva, el diablo, el demonio, no existe.
no existe como un ser independiente de las conductas humanas. Así como en el tarot, en las Sagradas Escrituras, también es una representación de lo que el ser humano por libre albedrío es capaz de hacer. Es una representación de la dominación y del engaño. Precisamente el mayor engaño es creer que los humanos no son ellos los únicos responsables de la inarmonía a la cual someten a otros o incluso se someten a sí mismos. Así es que háganse cargo, humanos. Háganse cargo. Asuman su propia responsabilidad. No echen la culpa a algo que no existe. O cuando se habla incluso hasta de ángeles caídos, eso tiene un simbolismo que representa al potencial humano de ascender y desarrollar su potencial angélico, o bien descender y desarrollar su potencial demoníaco, de elegir el camino de la oscuridad, generado por la más baja vibración, que no es otra que el miedo. Es a partir del miedo que se genera el odio y todo lo otro inarmónico. De eso ya hablaremos en otro video, de ese miedo en el cual están sumergidos tantos seres humanos y a los cuales precisamente les gusta autoengañarse y pensar, no, yo no tengo miedo. ¿Y por qué haces lo que haces? ¿Y por qué perjudicas a otros? De eso ya hablaremos. Pero el diablo, como ser independiente de las conductas humanas, no existe. Es un símbolo. Incluso, precisamente, cuando se habla de que ciertas sociedades místicas adoran a el diablo, eso es, ojo, yo en el momento actual no pertenezco a ninguna sociedad secreta, canalizo mi mensaje a través de mi conexión cósmica. Pero bien, al menos en el momento actual no pertenezco a ninguna. Pero bien, por eso es importante que el mensaje de este canal se expanda para destruir tanta pared, tanta jaula que embota y encierra el potencial de expansión de la mente humana. Por eso les digo, den like a los videos, suscríbanse al canal, escriban en la bandeja de comentarios. Pero bueno, volvamos a este tema. En otras, claro, muchas veces para difamar el conocimiento místico de estas sociedades, dice, adoran al diablo. No es así, al menos no en sociedades místicas respetables. Puede haber otras que sí, pero bueno, de eso ya, digamos, como les digo, es muy poco aconsejable porque todo ritual tiene su efecto. Pero lo importante es comprender eso. Incluso en los evangelios se habla de personas que estaban poseídas por demonios y Jesús liberándolos. Eso es un simbolismo. Esa son metáforas, alegorías. Jesús liberaba a seres humanos de sus taras, ya fuesen emocionales, mentales o incluso físicas. Pero, claro, siempre traer a colación a el diablo cuando quienes intentaban, digamos, ser sus detractores, hablar mal de Jesús, difamarlo, decían, demonio tiene. Por eso expulsa demonios, porque demonio tiene. Literal, son las palabras que utilizan los evangelios, o relatadas por los evangelios. A Jesús lo acusaban de eso. A ver, cuando, como bien dice él, por sus frutos los conoceréis. Podemos reivindicar el mensaje de Jesús como verdadero,
ya sea incluso hasta para los no creyentes, el contenido verdadero de sus enseñanzas es verificable en esto de por sus frutos los conocerás. El carácter puro de su conocimiento, que nada tenía que ver con lo demoníaco, como algunos. Ya en este tiempo, claro, nadie lo acusa de eso. Bueno, casi nadie acusa a Jesús de eso. Pero en aquel tiempo sí, él tenía sus detractores, como los tendría de a ver si hubiese venido en este tiempo. Estamos esperando su segunda venida, pero si hubiese venido en este tiempo a predicar lo que predicó en aquel tiempo, lo acusarían de demoníaco, subversivo, etcétera, etcétera, ¿eh? E intentarían perjudicarlo y hacer lo mismo que hicieron, que fue lo mismo que han hecho con muchos. Gracias a Dios no con todos, pero con muchas personas que han pretendido expandir la mente humana hacia la verdad. No siempre desde la religión, pero hacia la verdad. Así es que bueno, el diablo, queridos míos, no existe. No puede existir un antidios. Sería de tener una existencia imposible realmente, sería el menos poderoso de todos los seres. Por oposición a Dios no existe. No existe un antidios, alguien que pueda hacerle competencia al todopoderoso, a ese todopoder del absoluto. Entonces, no hay nada que temer. Lo cual no quiere decir, bueno, vayan y hagan rituales estúpidos, invocando cualquier cosa o tatúense cualquier cosa en el cuerpo. No, porque todo tiene consecuencias y en modo arquetípico ese símbolo existe en la mente humana, incluso en sus planos inconscientes. Entonces, tampoco es cuestión de andar haciendo pavadas, pero sí de quitarnos el temor. No existe, como tampoco existen reptilianos, illuminatis que dominen. El humano debe hacerse cargo de su libre albedrío y elegir la luz y no la oscuridad, intentando hacer un aporte a la construcción de una sociedad mejor, donde esa dualidad que la humanidad terrestre como colectivo aún transita, pero también, mientras tanto, elegir como individuos el camino más luminoso. Así es que bueno, desde aquí, una vez más, les envío a todos luz y bendiciones.